Bendito Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos permite estar en tu presencia. Gracias por permitirnos grabar, Señor, por medio de este video, Señor, el mensaje para la gente. Te pedimos que seas derramando, Señor, este video por todos los lugares donde la gente necesite de tu palabra y especialmente de tus hijos, Señor, que muchos están enfriándose, muchos están alejándose de la iglesia y no están permitiendo, Señor, que haya enseñanzas bíblicas, Señor. Queremos que hoy, Señor, nos hables por medio de tu palabra, nos enseñes por medio de tu palabra y nos digas lo que tenemos que hacer, Señor. Te damos gracias por dejarnos estar una vez más reunidos en este lugar, en tu nombre, y te entregamos todo en tus manos, Señor. Bendice a las personas que están en este lugar y bendice a todas aquellas personas que escuchan en distintas partes de los sitios donde nos siguen. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Buenos días con todos, bienvenidos en esta mañana. Hoy voy a hablar sobre un tema que nos compete a todos como hijos de Dios, ¿sí? Y se trata de la fe. Entonces, el título para hoy lo he puesto, He guardado la fe, ¿ok? Y quiero empezar con una reflexión. Este es como un párrafo de algo que yo leí y que me impactó mucho, y que realmente cuando uno predica, cuando uno enseña algo, o sea, no es porque uno sepa más que de las personas, ¿sí? Entonces, esto dice: si te doy un consejo o te enseño algo, no lo hago porque sea perfecto. Lo hago porque no quiero que cometas los errores que yo cometí. Y este es el consejo de un padre que le da a su hijo, ¿sí? Y a veces papás, los hijos siempre dicen, no, piensan que uno nunca ha fallado, que nunca hemos cometido errores. Y la verdad que nosotros como padres hemos cometido muchísimos errores. Y de esos errores nosotros enseñamos para que ustedes, hijos, y la gente que escucha la palabra de Dios, no cometan los mismos errores. Por eso he puesto este título, He guardado la fe, porque si un día creí en Cristo, tengo que esperar en las promesas que Cristo ha hecho por medio de su palabra. Porque si dejamos de seguir a Dios solo porque vino dificultades, vinieron pruebas, vinieron tribulaciones, vinieron cosas que uno no quiere, entonces nos alejamos de Dios, dejámonos, y no creemos en que Dios puede hacer un milagro después de ese problema, porque las cosas no se dan por sí. ¿Sí? De hecho, la palabra de Romanos 8:28 dice, ¿no?, que todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que amamos a Dios. O sea, que todo, absolutamente todo, nos viene para bien, sea malo o sea bueno, o cualquiera de las dos cosas, sirve para que las personas maduren y crezcan en el conocimiento pleno de la verdad de Cristo. Ahora, cuando un predicador expone una palabra y da un mensaje, es un mensaje de alerta a las personas para que se cuiden de no cometer los mismos errores, ¿sí? O sea, uno tiene que a veces prevenir a la gente, sobre todo a las personas que nos siguen y que confían en nosotros, de que no cometan ese error, ¿sí? Porque es fácil que caigan en el pecado si no escuchan la palabra de Dios. Por eso dice que un consejo a tiempo salva a las personas de no cometer errores. Y Proverbios está llenísimo de advertencias y de cuidados para los cristianos, para los hijos de Dios y para todo el mundo, para nosotros como pastores. Porque la palabra de Dios nos está enseñando ahí que nos debemos cuidar, les aconsejan a los jóvenes qué no deben hacer, nos aconsejan a nosotros qué no debemos, por dónde no debemos conducirnos, qué no debemos decir. Y muchas cosas hay que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso nosotros, cuando damos un mensaje, es porque hay algo que estamos viendo, que estamos sintiendo y que no queremos que esa persona cometa el mismo error. Ahora, lamentablemente los pastores no somos perfectos. Mucha gente quisiera que seamos perfectos, ¿no? De hecho, alguna vez a mí me han criticado, pero tú eres pastor y cometes errores. Por supuesto, porque soy humano y porque mientras estemos
En la tierra todos vamos a cometer pecados, todos vamos a cometer errores, todos vamos a equivocarnos muchas veces y todos vamos a decir inclusive muchas veces cosas que no tenemos que decir, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un tiempo y con el paso del tiempo uno va aprendiendo y diciendo, esto no debo hacer o esto sí debo hacer. Y eso es lo que intentamos nosotros enseñar cada día en la iglesia para que no cometamos los mismos errores que nosotros como pastores hemos cometido. Nosotros los pastores no somos perfectos, estamos llenos de defectos y muchos en su mayoría hemos salido de lugares oscuros donde no debíamos estar. Sí, de hecho, en mi vida pasada quizás algún día yo lo cuente como testimonio para que sepa de dónde he venido yo y ahora dónde estoy, gracias a la misericordia de Dios. Pero ¿por qué me he mantenido así? Porque también durante los años de cristiano que uno lleva, ha cometido errores y muchas veces yo he querido dejar el evangelio, he querido abandonarme, he querido ir, no he querido saber a veces nada de predicar ni nada, pero la gracia de Dios y la fe que uno tiene en su corazón le hace devolver y dices, no, yo fui llamado para algo y tengo que seguir con ese algo. Entonces, ese es el motivo de cada mensaje, de cada palabra que nosotros damos para que las personas puedan edificarse en la palabra de Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia, si tienes tu Biblia, perdón, o busques en el texto de segunda de Timoteo, donde vamos a tomar la palabra de hoy para reflexionar sobre este mensaje. Segunda de Timoteo 4, 1, 8. Segunda de Timoteo. Sí. Y vamos a leer la palabra de Dios. Este es un mensaje del apóstol Pablo, donde estaba meditando mucho en estas semanas. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así, segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando Pablo escribió esta carta para Timoteo, uno de sus discípulos, que era como su hijo, ¿no? Él amaba muchísimo a Timoteo, era para decirle lo que tenía que hacer y que no cometa los mismos errores que él cometió antes de convertirse en creyente, ¿sí? Conocemos de Pablo su historia, de Saulo, cuando se llamaba Saulo, todas sus cosas, lo que él hizo, y entonces él aconseja y le dice, no hagas esto porque te puede ir mal. Entonces, aquí hay una serie de cosas que Pablo le va diciendo, ¿no? Pero primero quiero ir parte por parte, ¿no? Dice el Señor dice que la palabra que te pido, le dice, te encarezco o te ruego delante de Dios, le dice a Timoteo, ¿no? Y del Señor Jesucristo dice que Él va a juzgar a vivos y a muertos de la manifestación de su reino. O sea, que nadie va a escapar de las cosas que se vienen cuando nos toque el juicio final. Y algo importante que debemos hacer todos los creyentes es lo que le dice en el versículo 2, predica la palabra. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esto quiere decir que debemos en todo momento, en todo lugar, sea en adversidades o en bendiciones, tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que hablemos a la gente, que reprendamos a la gente, pero
pero que los exhortemos con toda doctrina, dice, ¿no? Con doctrina, no con las palabras de un ser humano que puede decir muchas cosas para que alguien cambie, sino con doctrina. Mira, la palabra de Dios dice así, y yo te estoy diciendo que no hagas esto. Mira lo que dice la palabra. Entonces, eso es enseñar con doctrina, la palabra, con la palabra de Dios. Ahora, Pablo, bueno, llamado Saulo, ¿no? Era un hombre muy peligroso, que los creyentes al escuchar su nombre dice que se escondían porque sabían quién era y qué autoridad él tenía, ¿no? Pablo era una persona muy influyente. Saulo tenía tanta autoridad y derechos en contra de todos aquellos que predicaban de Cristo. ¿Sí? Que él dice que los ponía en cárceles sin ningún problema, los azotaba y hasta llegó a asesinar a unos cuantos cristianos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque él fue el perseguidor de esa iglesia que creía en una fe, que es Jesucristo. Y ese es el gran problema de hoy en día del pueblo de Dios, que no cree que Jesucristo vino. Y por eso hay los conflictos, las guerras y todo esto que se está formando, es la razón de esto. Solo por esto. Pero cuando Cristo venga en su manifestación, entonces ahí sí van a decir verdaderamente el que vino, sí es. Y de hecho, cuando Cristo murió en la cruz, dice que cuando Él dio su último suspiro, dice que la tierra se partió en dos. Se oscureció el cielo, temblaron las potencias de los cielos, el velo del templo se rasgó. O sea, todo fue horrible, terremotos fuertes y todo. Y ahí dijeron todos, en ese tiempo dijeron, oh sí, era realmente así el Hijo de Dios. Pero aún así, no, muchos creyentes nuevos no creen, hijos de israelitas de la nueva generación no creen que Cristo ha venido. Ellos siguen esperando al Mesías prometido cuando el Mesías ya ha venido. Entonces tenemos que eso enseñar a nuestros hijos para que nuestros hijos vuelta pasen a la generación que viene y les digan, mi padre me enseñó esto y yo te enseño ahora a ti, a guardar la fe en Jesús. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas Pablo hacía a la gente, ¿no? Saulo dice la palabra que consentía en la muerte también de Esteban, ¿sí? Cuando le apedrearon y que en aquellos días hubo una persecución en contra de la iglesia que estaba precisamente en Jerusalén, porque en Jerusalén no querían escuchar otro nombre que no sea solo el de Jehová Dios o los mandamientos de Moisés, pero Jesucristo no querían saber nada. Entonces dice que Pablo, o Saulo, como lo llamemos, en ese tiempo estaba ahí aprobando todo en contra de la iglesia. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos 8, pueden leerlo en sus casas, para ir comprendiendo un poco el tema. Ahora, en esta persecución a la iglesia, hizo que todos fueran esparcidos, ¿no? Dice, y así el Evangelio dice que a razón de esta persecución que Pablo hizo a los creyentes, dice que el Evangelio fue predicado en muchos lugares, porque muchos se esparcieron, muchos se fueron. Y esa fue una razón. Así, imagínense, Dios usó a Pablo para ahuyentar a los cristianos, para que salieran de su sitio, para que no se queden ahí, sino para que salgan a otros lugares. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos en una iglesia y pasan cosas, el alquiler aprieta, los gastos apretan, y es porque Dios está haciendo algo y Dios lo que quiere es que expandamos, que salgamos, ¿no? Pero mucha gente empiezan en iglesias, no, tenemos que hacer una rifa para cubrir esto, no, tenemos que hacer unas comidas para esto. Y no entendemos que Dios nos está presionando, apretando para algo. Y nunca le preguntamos, Señor, dinos por qué es esto. ¿Qué quieres que hagamos? No sé si recuerdan la prédica de hace 2 semanas atrás o 3 semanas, cuando decía Saúl, Padre, ¿qué quieres que haga? Le dijo él, ¿qué quieres que haga? Entonces tenemos que nosotros tomar esa actitud y no quedarnos sentados ni nada. Y cuando sintamos presión, cuando sintamos que algo debemos hacer o algo, o tenemos que salir, tenemos que hacerle, porque tenemos que hacerle caso a la voz de Dios. Vamos a leer Hechos 8:4 un poquito para entender un poco del contexto de lo que les estoy hablando. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sí?
Esto es cuando Saulo persigue a la iglesia. Por eso en casa, cuando ustedes tengan tiempo, lean la palabra de Dios, ¿no? Y miren lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el evangelio, dice, ¿no? Eso provocó que el evangelio se expande y que mucha gente conozca de Jesucristo. Ahora dice, esto es lo que, por una parte, ¿no es cierto? Ahora, esto irritó más a Saulo en ese tiempo. Pablo se llamaba Saulo, y viendo que el evangelio fue esparcido y muchos oían la palabra de Dios, dice que él pidió cartas a los sacerdotes del templo para ir a otras ciudades con la intención de ¿qué? De detener el evangelio. De decir, no puedes hacer esto, y bueno, él iba con esa intención, ¿no? Entonces en la conversión de Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9:1, dice así la palabra de Dios, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínate que tuvo autoridad de ir a otras ciudades para cogerles presos y traerles a Jerusalén. Entonces, Saulo no sabía que ese día él se enfrentaría con Dios, ¿sí? Y que ese día sería el fin de la carrera como perseguidor de la iglesia, porque prácticamente cuando él conoció de Dios se acabó todo. Y por eso les invito a que estudien en casa el libro de los Hechos 8, 9, que donde está la historia de Pablo. Yo solo estoy haciendo un resumen, ya que el tiempo no nos da y queremos también ser claros en el asunto. Entonces, ese fue el punto donde cuando Saulo se encuentra con Dios, era con el motivo de ¿qué? De que él se convertiría en el apóstol que ahora todos conocemos, ¿no? Y tenemos buenas reseñas de Pablo, buenas enseñanzas. Ahora Pablo en ese momento solo pensaba en una cosa: meter presos a todos los creyentes. Yo me imagino que a él inclusive le pagaban por cada detenido que llevaba, porque a él no le importaba nada, ¿no? Y entonces él hacía esto de llevar presos a todo creyente y así satisfacer el ego de ese ego, creyéndose que él lo que hacía estaba bien, ¿no? Que acabaría con, él dijo en su mente, me imagino, dijo: voy a acabar con esta gente, voy a acabar con los del camino, que en ese tiempo llamaban a los cristianos los del camino, no se les conocía en ese momento en la iglesia. Y dijo: hoy se va a acabar todo esto y tal. Pero llega un punto en que Pablo dice que una luz le rodea a Pablo, ¿no? Y una voz sale de esa luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta frase de este pasaje nos hace notar que cuando alguien nos persigue y nos quiere hacer daño por ser seguidores de Cristo, no lo hace a nosotros, sino a Jesús, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacía esa voz de Dios hablando? Saulo, Saulo, ¿por qué les persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Tú sabes que les estás cuando les persigues a ellos, me persigues a mí y estás peleando contra mí. Por eso es importante conocer que un hijo de Dios tiene autoridad, y cuando alguien se mete con un verdadero hijo de Dios, tiene problemas. Y eso es lo que le pasó a Pablo, ¿no? Ahora leamos del versículo 4 al 5 de lo que estaba hablando. Dice que Pablo dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y aquí podemos ver a un Jesús que defiende a sus hijos, a un Dios que defiende a sus hijos, a un Dios que prometió que Él no nos dejaría solos, ¿sí? Y Jesús nos dice todo lo que hace. Nos dice en otra parte de la Biblia, nos dice que todo lo que hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Esto refiriéndose a las bendiciones que nosotros hacemos a otras personas. Jesucristo defiende a sus hijos. Ahora imaginémonos lo que Jesús haría para defender a los que nos persiguen por predicar la palabra. Entonces, meterse con un hijo de Dios que está haciendo la voluntad de Dios, que está predicando el evangelio, podrán burlarse, podrán azotarle, podrán hacerle lo que quieran, pero esa persona va a ser bendecida
para que muchas otras conozcan por medio de él la palabra y también él pueda llegar a otros lugares más altos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba aquí? Saulo estaba asustado, ¿no?, por aquella voz. Tenía miedo, dice, que nunca escuchó esa voz, nunca escuchó en su vida. Y lleno de miedo le responde dos frases que a mí me llaman mucho la atención y que me gustaría que te quedes con esto de lo que leímos en Timoteo. Dice, ¿quién eres? Y la otra dice, ¿y qué quieres que haga? Dos palabras. Pablo no estuvo discutiendo con Dios, no le dijo, pero es que yo tengo orden de los sacerdotes, de la autoridad máxima, yo hago esto porque yo soy Saulo. No, él solamente dijo, ¿quién eres? Y cuando habló con Dios y tal, le dijo, ¿y qué quieres que haga? Le dijo. Entonces, de aquí en adelante vemos a un hombre diferente, un hombre cambiado, un hombre decidido a todo. Un hombre que dijo, ¿qué quieres que haga? Nada más, no le preguntó a Dios, pero me vas a llevar a una ciudad a predicar y me vas a dar hotel, me vas a poner chofer, me vas a dar esto. No, él solamente dijo, ¿qué quieres que haga? Y desde ese momento Saulo hace un compromiso con Jesús, con Dios, y obedece a todo lo que le dice que haga. Y esta ceguera que él tuvo, temporal, esta ceguera espiritual, no fue un castigo de Dios, no fue un castigo de Dios. Fue algo temporal para mostrarle a Saulo cómo él vivía ciego de la verdad de Cristo, ¿sí? Y durante esos días que él estuvo ciego, él dijo que no comió alimento ni nada hasta que recuperó la vista, pero él seguramente veía muchísimas cosas en su ceguera y cuando él abrió sus ojos y dijo, ahora sí que realmente veo la verdad como es el tema de amar a Dios, ¿no? Entonces yo quiero que te centres en eso, en que Pablo dijo, diciendo estas palabras, él dijo, aquí estoy, para lo que sea, Señor. Entonces, las palabras sabias de Pablo fueron esas y él obviamente conocía de Dios porque venía de Jerusalén, era un hombre facultado, un hombre que estudiaba la palabra, un hombre que conocía de Jehová Dios, pero le faltaba algo, lo que él no tenía, porque él sabía todo, él conocía de la ley y todo, pero le faltaba algo importante, que es la fe. Y la fe es lo que nos mueve a seguir adelante, ¿no? Si yo tengo fe en Jesucristo, mi vida va a ser diferente. Pero si yo tengo fe en una religión que no me ayuda en nada, que solamente me lleva a otras cosas, donde no hay esencia de Dios, donde no se siente la presencia de Dios, entonces no sirve de nada. Porque el resto es religión, pero lo que nosotros practicamos y enseñamos es una relación con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, su Hijo, quien nos salvó y quien nos ayudó a salir de ese mundo en que vivíamos mucha gente y que ahora gracias a la muerte de Cristo nosotros somos salvos. Ahora, los judíos saben que hay Dios, obviamente ellos creen en Él porque sus padres les hablaron de eso a ellos. De hecho, Moisés dijo que enseñase de los padres a los hijos. El libro de los Éxodos enseña eso, que hay que enseñarles de los padres a los hijos hasta la tercera, cuarta generación, ¿no? Entonces, ellos saben, ellos conocen más. La mayoría de judíos no creen en Jesucristo, lo que les dije hace un momento, ¿no? Que Él ya vino y por eso hasta hoy son esos conflictos y esas cosas que no cesan en Israel. ¿Por qué causa? Porque no creen en Dios, porque no creen en la venida de Jesucristo y porque les falta fe. Volvamos a 2 de Timoteo 4. Veámoslo y vamos a meditar un poco aquí en estas palabras donde dice, ¿quién eres y qué quieres que haga? Dice, para que Pablo llegara a este punto a este proceso fue duro para él pasó pruebas, pasó dificultades, pasó cárceles, azotes, naufragios. Dice que hasta una serpiente le mordió y no le pasó absolutamente nada porque él, desde que se le apareció aquel resplandor de luz, él no dudó, él solo preguntó, vuelvo a repetir, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y por más pruebas y dificultades que Pablo pasaba, dice que él solo hacía lo que Dios le decía que haga.
nada más. Para él no había otra cosa más, sino esa fe que puso en Jesucristo y dijo, aquí estoy. ¿Y cuál era el propósito de Dios con Pablo? Que se esparciese el evangelio por todo el mundo. Pablo no solo obedecía, sino que lo hizo todo porque por fe. Él guardó la fe, ¿sí? Él guardó su fe. Y él aquí, y podemos ver en el versículo de Timoteo, dice en el 8, a ver, sí, en el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don, perdón, estoy leyendo Efesios. Segunda de Timoteo 4, volvamos a segunda de Timoteo 4. Dice en el versículo 6, vamos a leer primeramente. Porque yo ya estoy preso para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El verso 7 dice, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. En ese punto es lo que nosotros vamos a quedar. He guardado la fe. Las palabras de Pablo dichas a Timoteo marcan un antes y un después de Pablo. No, él creía en Dios como buen judío que era, pero no creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y ese es el error que muchos cometemos, que muchos erramos, inclusive los mismos cristianos, después de estar muchos años en los caminos del Evangelio, siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo, se vuelven a otras cosas, se vuelven a otras fábulas, a otras cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Por eso el versículo 4 dice que se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, dice. ¿Sí? Se volverán a las fábulas, ¿a qué? A las fantasías de la gente, a lo que hoy en día está de moda, los famosos apóstoles y profetas que no hay y que ya muchas veces se ha predicado, se ha enseñado, se ha dicho de esto, pero la gente sigue creyendo y sigue pensando en que la profeta me dijo, el profeta me habló, el profeta esto, y no se confían en lo que la palabra de Dios dice. Y yo confío más en lo que me dice la palabra de Dios que un profeta. Entonces debemos quedarnos con este versículo, con este verso 7 de Timoteo, que dice que he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que debemos de hacer cada día nosotros los cristianos, de guardar esa fe sobrenatural. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo es para toda la vida. ¿Vas a cometer errores? Sí. ¿Vas a fallarle a Dios? Sí. ¿Vas a tropezar? Vas a tropezar. Pero tienes que levantarte, tienes que seguir, tienes que esforzarte, como dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, predica, dice, a las naciones para que todos conozcan de su nombre. Y eso es lo que Pablo nos enseñó por medio de su transformación a lo que era Pablo. Él, desde que se convirtió a Cristo hasta el día que él murió, por eso él dijo estas palabras a Timoteo: yo estoy pronto a morir, ya pronto mi carrera se va a acabar, en el versículo 6, porque yo estoy para ser sacrificado, dice, el tiempo de mi partida ya está cercano. Y por eso habla a Timoteo y le dice: tienes que ser fuerte, tienes que hablar de Dios, tienes que predicar la palabra, tienes que ayudar a la gente. Dice, porque van a venir tiempos difíciles a este mundo, dice, cuando dice que hay mucha gente, aquí lo dice la palabra de Dios, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propósitos, conforme a sus concupiscencias, a sus deseos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Porque todo el mundo quiere escuchar que el Señor me dijo que tú vas a estar sano. El Señor me dijo esto, el Señor aquel. Y nunca hablan de cosas que realmente tienen que ver con la palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente se ha alejado de Dios. Y por eso Pablo aconsejaba a Timoteo, porque Timoteo era jovencito. Él era uno de los evangelistas más jóvenes que hubo en la época,
y le dijo, cuídate para que no te pase lo mismo y que tengas fe y que seas como yo soy y que no dejes nunca de pelear esta carrera. Ahora, si cada uno de nosotros guardara la fe, pase lo que pase, debemos recordar que también recibiremos esa corona de Dios que nos dice aquí en el versículo 8. Y con esto creo que vamos a terminar esta mañana de 2 Timoteo 4:8, donde dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿cuántos aman la venida de Cristo? ¿Cuántos aman y desean que Cristo venga? Yo, al menos sí. Gloria a Dios por lo que venga. Pero para que eso pase, tengo que guardar la fe. Pero Cristo no viene. Yo he escuchado de que Cristo viene desde hace muchísimos años y yo tengo 50 años y no viene. No importa. Mantente firme. Porque en cualquier momento vendrá. De hecho, hoy en día estamos a puertas de que Jesucristo venga. A puertas. No hay fechas, no hay hora, nadie sabe la hora ni la fecha exacta, lo dice la palabra de Dios, ni yo tampoco. Pero sí los hechos y acontecimientos que están pasando día a día en el mundo nos demuestra de que Cristo está a su venida. Y Él lo dijo en Mateo 24, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es lo que está pasando? Los padres se están yendo en contra de los hijos en contra de los padres, se están levantando contiendas entre iglesias, odiándose entre los mismos cristianos. Muchos están dejando el amor de su cónyuge para irse en busca de otras cosas, de otras aventuras. Entonces todo eso está pasando. El amor se está enfriando. Y por eso puedo decir que Cristo pronto vendrá. ¿Cuándo? No lo sé. Tengo 57 años. Puede ser que venga antes de los 60. Puede ser que venga mañana. Puede ser que venga esta noche. No lo sabemos. Pero tenemos que mantenernos firmes y fieles guardando la fe. ¿Para qué? Para que también nosotros recibamos esa corona que nos tiene guardados a todos nuestro Dios amado. Pero la única manera de que podamos recibir esa corona y de que podamos ser salvos es guardando la fe. Guardando la fe en aquel que un día creímos y le confesamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador, y que nuestro nombre desde ese momento está escrito en el libro de la vida, hasta el día en que me toque darle cuentas a Dios de lo que he hecho y de lo que he predicado, de lo que he enseñado. De eso me va a tomar cuentas a Dios, de cómo crié a mis hijos, de cómo traté a mi esposa. A veces el trato fuerte que uno se hace, a veces tiene que recapacitar y decir, estoy haciendo malas cosas. Todo esto te va a preguntar Dios. Y tú no puedes decirle, yo no hice esto. Entonces, guardar la fe no significa solamente, yo creo en Jesús, nada, y punto. Yo voy a la iglesia el domingo y con eso me es suficiente. Yo leo la Biblia una vez a la semana, oro cuando me acuerdo. No. Guardar la fe es estar aguardando en oración, en lectura, en ayunos, preparándose para su venida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vendrá. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que tenemos, aún la ropa que estamos puesta, se va a quedar aquí en este mundo. Y nosotros nos iremos cuando el Señor venga y nos lleve a nosotros como iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia por cada uno de nosotros, que nos ayude a guardar la fe y que nos mantengamos firmes en la fe que hemos puesto en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en esta nueva semana, que Dios bendiga el colegio de tus hijos, tus trabajos, tus negocios, y que por la gracia y misericordia de Dios pues nos podamos ver el siguiente domingo con un nuevo mensaje para poder compartir la palabra de Dios. Acuérdate siempre y pregúntale a Dios, si en esta noche te pones en oración, dile, Señor, yo sé quién eres, pero dime, ¿qué quieres que haga? Y sobre todo, Señor, ayúdame a guardar la fe para que me mantenga firme y fiel hasta el día de tu venida. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo para todos y les queremos mucho. Bendiciones.